Hola jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se escucha. Muchas gracias, Miss. Profesor, sí se escucha. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más, hoy día vamos a conversar sobre el tema de reproducción. Si hay interferencias o no se escucha, me avisan, por favor. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre el tema de reproducción. Ya estamos todos viendo en pantalla, todos estamos viendo en pantalla. La reproducción es una característica de todo ser vivo. Todo ser vivo tiene la capacidad de poder conservar o perpetuar su especie. Entonces, si decimos, ¿qué es reproducción? Es la característica de todo ser vivo, capaz de poder perpetuarse o que le permite también conservar su especie. Perpetuar o conservar su especie. Bueno, tanto sea un ser vivo microscópico, como una bacteria, un protozoario, un hongo, una alga, una planta, un animal, un humano, se va a reproducir. Tanto sea un microorganismo o un macroorganismo, o sea, microscópico o macroscópico el organismo, de hecho que va a reproducirse. En el caso de mejor dicho, de los virus sí se dice que ellos se replican, o sea, no se usa la palabra reproducción cuando nos referimos a los virus, como en el caso, por ejemplo, del COVID. No decimos reproducción. Se dice los virus se replican, generan más partículas virales. Por el hecho que los virus desde el punto de vista biológico no presentan células, por eso se dice que se replican y no se dice se reproducen. Ahora, si ya sé qué es reproducción, vamos a ver los tipos de reproducción. Los tipos de reproducción son dos: reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual es cuando en ese tipo de reproducción, no participan los gametos. En cambio, en la reproducción sexual sí participan los gametos. A ver, pregunta para ustedes. ¿Cómo se llaman los gametos? ¿O quiénes son los gametos? A ver, ¿quién me dice? Óvulo y espermatozoide. Los espermatozoides y los óvulos, ¿no? O llamados Óvulo. ovocitos. Ajá, correcto. Los óvulos y los espermatozoides. Cuando estas células participan en generar un nuevo individuo, entonces se llama reproducción sexual. Cuando no participan, se llama asexual. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de la reproducción asexual? Métodos. Dos, no hay variabilidad. ¿Por qué? Porque no hay recombinación genética. Pues. En cambio, por ejemplo, en una reproducción sexual, por ejemplo, varón-mujer, los hijos son iguales a los padres o parecidos. ¿Qué dicen ustedes? Los hijos somos parecidos a nuestros padres. Claro, porque de repente a veces papá de repente es trigueño, mamá y su hijita salió con tez clara.
O papá, mamá tiene ojo claro, cabello lacio y su hijo sale con cabello crespo. O sea, nace con características parecidas. Ya eso ya cuando hablemos sobre genética, ahí vamos a ver sobre los genes que se expresan y genes que no se expresan, ¿no? Los genes dominantes, los genes recesivos. Entonces, en el caso de la reproducción asexual, no hay variabilidad, pues, porque no hay recombinación genética. En la sexual sí hay variabilidad. Otra característica es que en la reproducción asexual se pueden generar varios individuos o varias descendencias, mejor dicho, ¿no? Entonces sería variabilidad 2, 3, pueden tener gran número de individuos o descendientes, sería otra característica. ¿Quiénes tienen ese tipo de reproducción, la sexual? Las bacterias, por ejemplo. Por cada hora que pasa, ya una bacteria es capaz de formar cientos de ellas. La bacteria es un organismo unicelular, pero a pesar que es unicelular, se va a reproducir. Y su reproducción se llama justamente asexual. Pero dentro de la reproducción asexual hay tipos. Uno de ellas se llama bipartición o fisión binaria, como están viendo en la imagen. Claro, pero esa fisión binaria que están viendo en la imagen es de un protozoario, que es otro microorganismo. Porque si ustedes ven, tiene núcleo. También las bacterias no tienen núcleo. Por lo tanto, dentro de la reproducción asexual hay tipos, ¿no? Tenemos la bipartición o fisión binaria, que puede ser en bacterias, puede ser en protozoarios, pero se llama fisión binaria indirecta. En el caso de las bacterias se llama fisión binaria directa o bipartición. El otro tipo de reproducción asexual, la gemación, que ocurre en microorganismos llamados levaduras, que son un grupo de hongos, gemación. No, otro tipo sería esporulación, que también ocurre en protozoarios. Otro tipo de reproducción asexual por esporas, que es en el caso de hongos. Por ejemplo, de gemación, si ustedes ven, una levadura es un organismo unicelular. Entonces lo que hace es divide su núcleo, luego parte de su núcleo se va al extremo, se rodea con un citoplasma y se separa, o bueno, queda junto y luego se puede separar de la célula original. De lo que había uno, ahora hay dos. En cambio, en esporulación es un microorganismo, un protozoario, por ejemplo, el que causa la enfermedad llamada malaria, que se transmite por un mosquito vector, ¿no? Se llama Anófeles, el mosquito vector que puede transmitir la enfermedad malaria. Y ese protozoario va a dividir su núcleo sucesivamente, luego se va a englobar y va a formar lo que se conoce como esporas. Luego se abre, se separa, o se rompe la membrana que rodeaba a todos y ya se forman varios individuos. De lo que había uno, ahora hay varios. Ya. En el caso de los pluricelulares,
En el caso de los pluricelulares, por ejemplo, tenemos ya, ahí muestra la imagen 4. Claro, la reproducción vegetativa, aunque no se ve el dibujo, es la que ocurre en plantas, ahora lo voy a explicar, por esporas, que te había comentado, en hongos, la gemación, pero en este caso en animales, y la regeneración también en animales, como la planaria, que es un gusano plano de vida libre, vive en medios acuáticos. En el caso de la reproducción asexual, yo te pregunto algo, por ejemplo, ¿sería correcto decir que las plantas tienen gametos? ¿Qué dices? ¿Las plantas tienen gametos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver quién participa. ¿Tienen gametos? ¿Pueden producir gametos? ¿Cómo? Que sí tienen. Claro, sí producen. Solo que sus gametos se van a producir justamente en sus flores, ¿no? En sus flores se forman los gametos, que bueno, no exactamente van a recibir el nombre de óvulo y espermatozoide, por ahí pueden recibir otros nombres, pero sí forman las plantas y lo forman en la flor, porque la flor es el órgano reproductor de la planta. Pero las plantas también pueden tener reproducción asexual. Quiere decir que van a formar otro individuo sin la participación de estos gametos que están en la flor. Por ejemplo, en el caso de la plantita del gras, el pasto, el gras, forma unas ramas subterráneas que se llaman rizomas, y a partir de esa rama forma otra planta, y así sucesivamente. Entonces, esa nueva planta se ha formado a partir de otra parte de la planta que no sea la flor, por eso se llama reproducción asexual. También ocurre, por ejemplo, en el caso de la planta de la papa. La papa que tú comes, o que comemos la mayoría, la papa que comemos, ¿qué parte de la planta crees que sea? ¿La raíz, el tallo, la hoja? ¿Qué es? La papa que comemos, ¿qué parte de la planta es? ¿Será la raíz, el tallo, la hoja, el fruto? ¿Qué es? ¿Qué dices? La raíz. Parece, ¿no? Parece, pero no es la raíz. En el caso del camote que comemos, el camote, esa parte de esa planta de camote que comemos, sí es la raíz. La zanahoria también. Pero en el caso de la papa, en el caso del oyuco, es el tallo. Es un tipo de tallo llamado tubérculo. Y de ese tallito va a brotar unas yemitas y también puede formar otra plantita. Entonces también ese tipo de reproducción se llama propagación vegetativa o reproducción vegetativa. Igual ocurre con la planta de la fresa, con la planta del plátano, o la planta de las gramíneas, donde están la planta del maíz, la planta del arroz, el trigo. Ya. Y en el caso de la gemación en animales, ahí en la imagen se muestra una hidra marina, podría ser. Esta hidra va a formar un brote o llamado yema, y esa yema se va diferenciando en otro individuo, la cual luego forma o ya se desarrolla y forma un individuo en sí. Ese tipo de reproducción se llama asexual, porque ese nuevo individuo que se ha formado no se ha necesitado de los gametos, pero la forma o el mecanismo que lo ha hecho se llama gemación. ¿Ya? Luego ya entramos a lo que conocemos como ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de fenómenos moleculares que ocurren a nivel de citoplasma y el núcleo
con la finalidad de que las células puedan generar a otras, o mejor dicho, puedan dividirse. ¿Ya? Antes se pensaba que las células estaban como que dormidas. Se pensaba que las células estaban como que dormidas. Pero no es así. Las células están en gran actividad, se puede decir, molecular o química. O sea, las células están en gran actividad. Porque dentro de la célula están, por ejemplo, produciendo proteínas, están duplicando su material genético. ¿Quién se acuerda cómo se llama el material genético de la célula? ¿Cómo se llama el material genético de la célula? ¿Te acuerdas? ¿Ah? ¿Te acuerdas cómo se llama? ADN. ADN, correcto. Entonces la célula, dentro de su preparación de la célula divide su ADN. La célula sintetiza proteínas. La célula forma energía. La célula almacena energía. Y también lo más importante es que la célula puede generar o formar unas estructuras, suelen ser proteicas, que van a usar cuando éstas se dividan. Pues todo eso, la célula lo va a hacer en su preparación. ¿Está bien? En su preparación. Por lo tanto, la célula o su ciclo celular de la célula involucra dos cosas. Uno, la preparación de la célula, y ahí va a ser todo lo que te he estado comentando. Y el otro es la división. ¿Ya? Así como antes, por ejemplo, antes de la pandemia, ustedes muy frecuentes se reunían para ir, por ejemplo, al cine, se alistaban, se arreglaban, ¿no? Se preparaban, ¿cierto? O cuando iban, de repente se reunían, pero sabemos que ahora todavía estamos en pandemia, todavía no acaba la pandemia, seguimos todavía, tenemos que seguir con los cuidados, es cierto que ya estamos vacunando a las personas, ya estamos ya en 18 a 25 años en lo que es Lima, en muchas regiones hemos vacunado, también hemos ido de 60, 50, 40, también se ha implementado vacunación de 18 a más, pero eso no significa de que nos vamos a descuidar, nos vamos a confiar y descuidar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir con el aislamiento, tenemos que seguir con nuestros protocolos de bioseguridad, lavado de manos, doble mascarilla. Tenemos que seguir, porque no, la pandemia no acaba todavía. Hoy día estaban leyendo noticias y salía que, por ejemplo, en Rusia están muriendo cerca de 1000 personas todavía diarias. Y así, ¿no? Entonces, pero estamos hablando antes de la pandemia. Cuando ustedes antes de la pandemia se reunían con mayor frecuencia en algún lugar, se alistaban, se preparaban, ¿cierto? Ya, la célula cuando va a dividirse, tiene que también prepararse, pero molecularmente hablando. Esa preparación se va a llamar interfase, pero la célula lo va a hacer en etapas, o lo va a hacer en intervalos, o lo va a hacer en fases, o en periodos. Y son 3 fases o 3 periodos de la interfase o de la preparación de la célula. ¿Cómo se llaman? Ahí justo hay un gráfico, un diagrama circular, donde están justamente remarcado la interfase, la preparación de la célula, que son 3, fase G1, fase S y fase G2. Son 3 fases o periodos que la célula utiliza para
preparar. Pregunta, para qué se va a preparar la célula? Para dividir. ¿Para qué? Para dividirse. Correcto, correcto. Para la división. Para la división. Ahora, ¿por qué creen que es importante que una célula se divida en el cuerpo? A ver, ¿por qué será importante que la célula se divida en el cuerpo? Por ejemplo, en alguna vez ustedes, espero que no, pero alguna vez han sufrido alguna quemadura, ¿no? De repente alguna herida, algún raspado, en alguna parte de su cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha tenido? No. Ya sea de pequeño o de puber o de adolescente. ¿Alguna vez? ¿Cuenta con aceite? Sí. Ah, claro, ya ves, en ese caso o en otro, ¿por qué es importante la división de la célula? Porque Porque permite el cuerpo lo necesita para la Para regeneración. regenerar piel. reparar tejidos dañados. Correcto, exacto. Gracias por participar. Así es. O sea, la división de la célula permite regenerar tejidos dañados. Esa es una de las importancias. Otra importancia de que la célula se divida es de que al dividirse pueden aumentar las poblaciones de células de defensa. Más aún ahora que estamos, por ejemplo, en época de pandemia. Otra importante división de la célula es que entre la división de las células se pueden formar células sexuales que vienen a ser los gametos que habíamos comentado al inicio. De los gametos que se forman o que nosotros formamos también se hace por un tipo de división, ¿ya? Entonces, el ciclo celular abarca la interfase y la división, pero la interfase tiene 3 periodos: fase G1, fase S, fase G2. En la fase G1, la célula, no sé si logras ver el esquema, la célula va a aumentar su tamaño y va a sintetizar proteínas en la primera etapa de la preparación de la célula. ¿Está bien? ¿Qué hace la G1? Aumenta su tamaño y sintetiza proteínas. En la fase S,
han perdido la capacidad de dividirse. Como son las neuronas y las células
Hola chicos, disculpen que tuve problemas con la señal. ¿Me escuchan, por favor? Avisen. Sí, profesor. Gracias, disculpen que de verdad que problema de la señal, pero ya felizmente ya de acá no voy a tener problemas ya. Espero. A ver, me había quedado en la parte de, estábamos esperando sobre el ciclo celular. Hasta ahí, ¿se acuerdan? Como antes de poner la pantalla de nuevo, estamos viendo que el ciclo celular se dividía o comprendía dos grandes etapas. La interfase y la otra es la división, ¿cierto? La interfase se dividía en tres, fase G1, fase S, fase G2. Pregunta para ustedes y puede ser pregunta de examen también. Podría ser. ¿En cuál de las tres la célula divide su material genético o su ADN? Duplica su ADN. ¿Cuál de los tres sería? La S. La S, correcto. Y la división también en algunos textos la encontramos como fase M. Fase M o división. Ahora, lo que pasa es que la célula cuando se divide, va a dividir tanto su citoplasma como su núcleo. La división del núcleo se va a llamar cariocinesis. Cariocinesis. Y la división del citoplasma se va a llamar citocinesis. ¿Ya? Cariocinesis y la división del citoplasma citocinesis. A ver, voy a poner la pantallita un ratito. A ver. Ojalá que no se me haya ido. Así acá está. Felizmente sí está el material. A ver un ratito. Acá está. Y ahora ratito voy a acomodarlo, a ver. ¿Se ve? ¿Le vas a enseñar? ¿Cómo voy a estar comiendo, mami? Hay un audio que está prendido. Hay un audio prendido. Ya. ¿Se ve? De ahí. ¿Se ve? Contesten, por favor, chicos, a ver, colaboren. Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Estaba diciendo que la célula va a dividirse. Se puede hablar de dos tipos de divisiones. Una que se llama mitosis y la otra se llama meiosis. Primero la mitosis. ¿Ya? La mitosis es un tipo de división donde a partir de una célula se van a formar dos células hijas. No te olvides. A partir de una se forman dos. ¿Ya? Y esas células son genéticamente similares. Somáticas o células corporales, por las células somáticas. ¿Qué más? La mitosis permite reparar tejidos dañados. La mitosis permite reparar tejidos dañados. Ya está. La mitosis permite reparar tejidos dañados. Ya, ¿qué más? La mitosis involucra que cuando se da, las células que se obtienen genéticamente son iguales a la célula que inició la mitosis. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, nosotros tenemos genes que son fragmentos de ADN, pero ese ADN que tenemos en nuestras células, cuando la célula se va a dividir, ese ADN se empaqueta y va a formar una estructura llamada cromosomas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el síndrome de Down. Yo, por ejemplo, tengo un sobrinito mío. Mi sobrinito Jairo, por ejemplo, él tiene 18 añitos y él tiene síndrome de Down. ¿Por qué un niño o niña
nace con la enfermedad síndrome de Down. ¿Han escuchado a qué se debe? Creo que si no me equivoco, no tiene la misma cantidad de cromosomas, creo que tiene 45. Claro, sí, va por ahí la respuesta. O sea, nosotros tenemos ADN, eso ya lo sabemos, ¿no? Ustedes me han dicho, pero nuestro ADN se puede por 46. Tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Pero, ¿qué ocurre? Que pueden darse algunas enfermedades genéticas o algunas alteraciones cromosómicas. Puede ser que el niño o niña, por alguna razón, nazca con a un punto de síndrome. Más, ¿quién dice? En el par 5, en el par 7, en el par 20, ¿en qué par? ¿Se entiende la pregunta? 21. Correcto, gracias por participar. En el par 21. En el par 21 se tiene un cromosoma más. Ahora, ¿por qué razón un niño o niña puede nacer con un síndrome? Bueno, el más conocido por nosotros es el síndrome de Down, pero hay muchos. Hablando, o sea, síndromes, pero del punto de vista cromosómico o genético, porque hay otros síndromes que se dan por otras cosas, no tienen que ver con eso. Por ejemplo, aparte del síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de Cudichat, hay varios. Y otros más de repente que no han sido todavía estudiados. Pero un motivo o una causa podría ser, por ejemplo, cuando está un futuro humano en desarrollo prenatal, de repente si mamá obviamente indirectamente, no que lo haga adrede obviamente, es expuesta de repente a alguna sustancia que puede afectar de repente a la segregación de cromosomas cuando se están formando las células. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Japón, el tsunami en Japón, creo que fue el 2012, no recuerdo, más o menos por ahí, afectó a las plantas nucleares también. Y trataron de alejar a la gente, a todos los que estaban alrededor, sobre todo obviamente las mujeres que estaban gestando, porque esas radiaciones podían alterar a las células y por ende alterar el número de cromosomas y los niños nacer con alguna enfermedad genética, ¿no? Entonces, podría ser una causa esa, ¿no? Si durante el embarazo, de forma indirecta, una mujer es expuesta a alguna sustancia química o de repente consume algún fármaco, un medicamento, una sustancia, de repente no obviamente recetada o X, puede también alterar ese número de cromosomas y por otras causas más también. Entonces, lo cierto es que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, y si nacemos con uno más o uno menos, conlleva a un síndrome. Ya, ahí está claro. Ahora, yo voy a usar la palabra diploide,
diploide, cuyo símbolo es 2N, para indicar que la cantidad de cromosomas de esa célula es una cantidad completa de cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, en vez de decir número de cromosomas, yo voy a decir 2N. 2N significa número de cromosomas o diploide. Entonces nosotros tenemos 2N, 46 cromosomas. El mono tendrá 2N, 48 cromosomas. El ratón tendrá 2N, 40 cromosomas. Y así sucesivamente, ¿no? Se conocen la cantidad de cromosomas de algunos animales, ¿no? Ya, por eso, cuando una célula hace mitosis, esas células que se forman van a tener la misma cantidad de cromosomas de la célula original. O sea, si mi célula de mi piel hace mitosis y la célula de mi piel tiene 46 cromosomas, pregunta, ¿cuántas células hijas forma y cuántos cromosomas tiene cada célula? A ver qué dicen ustedes. Si la célula de mi piel tiene 2N, 46 cromosomas, ¿cuántas células forma si hace mitosis y cuántos cromosomas tiene cada célula? A ver quién me dice. Yaután. José Ceballos. José Ceballos. ¿Cuántas? ¿Cuántas células forma una célula cuando hace mitosis? 2. Cuando una célula hace mitosis, se forman 2 células hijas. Ya. ¿Cuántos cromosomas va a tener cada célula hija? Si la célula humana tiene 2N46, cada célula hija va a tener 46, 46. Eso es importante recordar. O sea que una célula, cuando hace mitosis, forma 2 células hijas y esas células hijas tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula que inició la mitosis. O sea, se dice que las células hijas son diploides. Diploides, ¿qué significa? Célula con la cantidad total de cromosomas y se simboliza 2N. ¿Está bien? Ahora, cuando una célula hace mitosis, o sea, para dividir, cuando una célula se renueva, se divide en mi cuerpo, no es tan simple. Involucra etapas. Involucra etapas. A ver, ¿cuál será la primera etapa de la mitosis? Según los gráficos que nos están mostrando ahí. A ver, ¿quién me dice? Interfaz. ¿Cuál será la primera etapa de la mitosis? Profase. Correcto. Pro significa inicio, telo significa fin. Entonces, la primera etapa es la profase y la última es la telofase. Son 4 etapas principales de la mitosis: la profase, la meta, la anafase y la telofase. Pero también a veces se considera una quinta que está entre la profase y la metafase, que se llama prometafase. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en la primera etapa de la mitosis? Recuerda que la célula de mitosis se va a dividir. Entonces, primero, en la primera etapa llamada profase, la célula desintegra envoltura nuclear, se va desintegrando su envoltura nuclear. Segundo, su ADN, que está unido a unas proteínas y se llama cromatina, esa cromatina o ese ADN comienza a condensarse. ¿Ya? Entonces, en la profase, la célula, su material genético, su cromatina, que es el ADN más unas proteínas llamadas histonas,
se comienza a agrupar, a condensar. Su membrana nuclear se desintegra. ¿Está bien? Esto ocurre en la profase. ¿Para qué su ADN o su cromatina se va condensando o agrupando? Para formar los futuros cromosomas. Porque así va a ser más fácil repartir. Recuerda que la célula, si la célula se divide, cada célula tiene que tener una cantidad de ADN, pues, porque el ADN tiene que repartirse, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso es necesario que se empaquete. Es más fácil que se reparta. Ya. Luego viene, ahí está la profase. Luego viene metafase. Profe, por ahí decía interfase. Claro, la interfase, lo que pasa es que la interfase es la preparación de la célula, no es la división en sí. Que no se la ha puesto el dibujo para ver la diferencia. Te pondría venir algunos gráficos, podría ser así parecidos a lo que estoy mostrando. Pero mientras tú tengas el concepto claro, así te pongo gráficos, normal lo vas a responder. En la metafase, el cromosoma adquiere su máxima condensación. Eso es importante. El cromosoma adquiere su máxima condensación. Además, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Se alinean en el centro de la célula. ¿Ya? Eso ocurre en metafase. Profesor, ¿Sí? con eso se refiere a que los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la metafase, cuando yo veo una célula en metafase, voy a ver que los cromosomas, que son paquetes de ADN que parecen como X, esos cromosomas están alineados en la mitad de la célula. Y la mitad de la célula se le suele llamar placa o plano ecuatorial. Así es. ¿Estamos bien? Sí, profe, sí. Listo. Eso ocurre en meta. En anafase, esos cromosomas, que incluso tienes una imagen de un cromosoma en el lado superior derecho, tiene como unos bracitos. Dos bracitos se llaman cromátidas. Entonces, ¿qué ocurre? En ana ocurre la disyunción o migración. O para que te acuerdes, separación. ¿Quién se separa? Los cromosomas hijos se separan. Dos cromátidas se van para un polo, dos para otro polo, por otro extremo. Se separan, ¿ves? Eso ocurre en anafase. Se da la disyunción o separación. Luego, ¿quién viene? Después de Ana, ¿quién viene? Telofase. Telofase. Telofase, muy bien. Telofase. En telofase, la célula va primero a que ese ADN que está empaquetado ahora se va a separar, va a regresar a su estado normal. Y luego va a regresar la envoltura del núcleo
O sea, como que va a tratar a estar a su estado de interfase en la célula, ¿no? Pero lo más importante es que la célula en la última llamada interfase, la célula va a duplicar o separar su, su citoplasma. ¿Bien? Su citoplasma. Por lo tanto, la mitosis se va a dividir en 5 o en 4. Profase, metafase y anafase. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, es lo que comprende la mitosis. Por lo tanto, en las imágenes vemos cómo es que la célula se va a encontrar en esas etapas. Yo me acuerdo que cuando dábamos examen de biología 2 o biología celular, mi profesora me ponía las láminas con una célula en cualquiera de esas etapas, te ponía que te ponía, ¿no? En clase de práctica, en laboratorio, te decía, te ponía una lámina en un microscopio y pasaba de uno en uno y daba su respuesta. Te ponía qué tipo de célula estás viendo y en qué etapa se encuentra en la mitosis, ¿no? Los gráficos nos dan a entender que es que cómo es lo que se da al nivel de la célula respecto a la mitosis. Y también tengo un gráfico ahí sobre la mitosis, ¿no? Por lo tanto, entonces no olvidemos las 4 etapas de la mitosis. Ahora vamos a hablar de otro tipo de división. Otro tipo de división. Se va a llamar meiosis. ¿Cómo se va a llamar? Meiosis. ¿Está bien? Ese tipo de división es que por cada célula que hace meiosis se va a formar 4 células hijas haploides. Ponen la mitad, N. ¿Ya?
Por lo tanto, la meiosis va a ocurrir en las células germinativas. ¿Está bien? Va a ocurrir en las células germinativas o sexuales, sean gametos. ¿Está bien? Y por cada célula que hace meiosis, se van a formar 4 células adventicias. O mejor dicho, se va a formar 4 células, no adventicias, no, se va a formar 4 células hijas haploides. ¿Está bien? Cuando una célula hace meiosis, va a formar 4 células hijas, pero esas células hijas se llaman hijas haploides. ¿Está bien? Haploides. ¿Qué significa haploides? La mitad de la cantidad de cromosomas de la célula original. A ver, por ejemplo, si una mona tiene 2N, que es número de cromosomas igual a 48 cromosomas, ¿ya? Si una mona tiene 2N igual a 48 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tendrán sus óvulos de la mona? A ver, 24. correcto, 24. ¿Por qué? Porque si la mona tiene 2N, 48, los gametos van a tener siempre la mitad de cromosomas. ¿Ya? La mitad. Entonces, si tiene 48, los óvulos de la mona, 24. Y si un ratón tiene 40 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tendrán los espermatozoides del ratón? El ratón tiene 2N, 40. Tiene 2N, 40. 20. ¿Cuánto? Correcto. 20. Ahora les pregunto algo, voy a adelantar algo. ¿Qué pasa en el caso humano si un espermatozoide tiene 22 cromosomas y un óvulo tiene 23 cromosomas? ¿No? ¿Cuántos cromosomas tendrá ese embrión? 22 el espermatozoide y 23 el óvulo. 45. 45. ¿Va a ser normal o va a tener alguna alteración cromosómica o una alteración genética? ¿Una anomalía? Exacto, una anomalía. ¿Por qué? Porque no está formando la cantidad correcta. ¿Cierto? Por eso. ¿Ya? Esa es la explicación que me puede sentir.
niños con una genética, porque de repente ese espermatozoide tiene un cromosoma más o un cromosoma menos, o ese óvulo uno más o uno menos. ¿Han escuchado por qué se sugiere, ¿no? O el mismo ginecólogo dice que de repente una mujer, si una mujer, su primer hijo, en 34 años, ¿han escuchado? Que puede tener algunas complicaciones, ya sea ella o su hijito. ¿Por qué? ¿Qué dicen? O sea, ¿por qué una mujer cuando está cerca de sus 45, 46 años, por los médicos manifiestan de que pueden hacer alguna alteración genética? ¿Qué dicen? A ver. O sea, claro, pero en este caso sería no sería su primer hijo, pues, ¿no? Estamos hablando de que está embarazada a esa edad, 45 o 46. Profe, podría ser porque en todo caso, son uno de los últimos óvulos ya que la mujer ya está produciendo, Ovulando. ya que se encuentra en esa edad y dentro del óvulo puede haber alteraciones y quizá por eso el pequeño, por parte de bueno, el pequeño pueda salir ya con anomalías en todo caso. Correcto. O sea, uno me puede decir lo que es su compañera es correcto. Uno me puede decir, profesor, mi tía tuvo mi primito que tiene cuando ella tenía 45 años, mi primo tiene ahorita 9 años y está aparentemente normal. Claro, pero involucra un riesgo, ¿no? El hecho que decida ser madre a esa edad podría involucrar un cierto riesgo, ¿no? Ya. Ahora, sigo explicando para explicar el cuadro. ¿Te acuerdas cuántas etapas tenía la mitosis? ¿Cuántas? 4. 4. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Profase, metafase, anafase y telofase. Correcto. Pro, me, ana, telofase. Así es. Ahora, en el caso de la meiosis, puede implicar que tenga 8 etapas, principalmente. 8. ¿Ya? ¿Cómo se van a llamar? Parecido a la mitosis. Profase 1 en romanos, metafase 1, ana 1, telofase 1, profase 2, meta 2, ana 2, telofase 2. Como ahí están mostrando en la imagen. O sea, quiere decir que la célula primero se divide en dos.
Luego, cada célula se divide en 2, 2, o sea, al final se obtiene 4 células hijas. ¿Está bien? Cuatro células hijas. Ahora, de esas 8 etapas de la meiosis 2, ¿cuál crees que es la más larga? A ver. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? La profase. Ya, ¿cuál sería? ¿La 1 o la 2? La 1. Claro. Está bien, la 1. ¿Por qué? La profase 1 va a tener, podemos decir, o va a ser considerada la más larga, porque tiene a su vez 5 subetapas. La Pro 1 tiene a su vez 5 subetapas. 5. A ver. No sé si se ve ahí las 5 etapas. Sí se ve, en la parte inferior. A ver, si no Lambert, ¿dice leptoteno o leptonema? En los esquemitas de la parte inferior de azul con rojo. A ver, voy a recapitular. La más larga es la profase 1, porque tiene 5. Ahí dice, mira, leptotene, cigotene, ¿no? Paquitene. Ya, pero en realidad se llama, o también se puede llamar leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. En vez de decir teno en el sufijo, puedo decir nema. Entonces puedo decir leptoteno o leptonema. Puedo decir cigoteno o cigonema. ¿Está bien? Estamos dando todos los sinónimos posibles. ¿Ya? Ahora, repito entonces. La profase 1 tiene 5 etapas. 5. ¿Por qué? A ver. Porque es una de las más largas, porque va a ocurrir algo muy importante o algo resaltante que no ocurre en la mitosis. Yo te pregunto, primero, yo te pregunto primero, a ver, un espermatozoide tiene información genética de papá o de mamá. Recuerda que la meiosis, el principal motivo de la meiosis de importancia es formar gametos. Eso es lo principal importancia, la principal importancia de la meiosis, formar gametos. Y los gametos, ¿sabes quiénes son? Pero yo te pregunto primero, ¿un espermatozoide tiene información genética de mamá o de papá? ¿De papá? ¿Y un óvulo? De la mamá. Ya. Ahora, ya, antes de darte mi respuesta.
¿Un varón se va a parecer a su papá o ¿No a su sería de mamá? ambos? Exacto, exacto. De ambos, pues. ¿No? ¿No se escuchó por eso de que un papá dice, hijita, tú eres igualita que mi madre? ¿No? En cuanto a algunos de sus rasgos, su cabello de repente entrelazado o ondulado, natural, su color de sus ojos. De repente la mamá le dice, hijito, tú eres igualito a tu papá, ¿no? Entonces, quiere decir que tanto el espermatozoide como el óvulo tienen información genética de los dos. O sea, un varón que forma espermatozoide tiene genes de papá y de mamá. Un óvulo tiene información genética también de papá y de mamá. ¿Está bien? Ahí podemos esperar. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que algo tiene que ocurrir para que mi espermatozoide tenga información de papá y de mamá, ¿sí o no? Algo tiene que ocurrir para que el óvulo tenga información de papá y de mamá. Ya, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que nosotros tenemos cromosomas, ya le hemos dicho, ¿cierto? Ya. Nosotros tenemos cromosomas. Listo. Entonces, resulta que de tus 46 cromosomas que tienes, o tenemos 23 de papá y 23 de mamá. Eso es lo que pasa. O sea, tenemos nosotros en mis células, tenemos la célula que va a iniciar la meiosis, tiene cromosomas de papá y de mamá. Esos cromosomas se llaman cromosomas homólogos, paternos y maternos. Porque decimos que la meiosis es un tipo de división que permite formar gametos. Que una célula, a partir de una célula se forman 4 células hijas, con la mitad del número de cromosomas. Porque si nosotros tenemos 46 cromosomas o mis células tienen 46, los espermatozoides van a tener 23. Los óvulos también 23. ¿Está bien? Entonces, es que cuando mi célula que hace la meiosis, que se llama célula germinal o célula germinativa, y también, además, acuérdate que las células que hacen meiosis se encuentran básicamente en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? A ver, ¿qué órganos son las gónadas? ¿Quién me dice? ¿Qué órganos de nuestro cuerpo son las gónadas? Los testículos. Correcto, los testículos y los ovarios. En esos órganos se van a formar los gametos. Ahí va a ocurrir la meiosis. Ahí va a ocurrir la meiosis. Y cuando ocurre la meiosis, esas células que se forman tienen la mitad del número de cromosomas de la célula que empezó la meiosis. Por eso se dice que esas células hijas que se obtienen por meiosis son células hijas haploides, que se simboliza N, que quiere decir que tienen la mitad del número de cromosomas de la célula que inicia, ¿no? Por ejemplo, si la célula de la ratona tiene 40 cromosomas, sus óvulos va a tener 20, ¿no? En el caso humano, tenemos 46, la mitad 23. Ya, en ese dibujo de la meiosis voy a ver
rápidamente ahí las etapas. Primero decimos que la meiosis se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Apunta, por favor. La meiosis 1 también se llama etapa reduccional y la meiosis 2 también se llama etapa ecuacional. ¿Está bien? Meiosis 1, etapa reduccional, y meiosis 2, etapa ecuacional. La meiosis 1 tiene 4 etapas. ¿Cuáles son? Profase 1, meta 1, ana 1, telofase 1. Y la meiosis 2 también tiene 4 etapas. ¿Cuáles son? Profase 2, metafase 2, ana 2, telofase 2. Y en cada una de ellas va a ocurrir eventos, bueno, parecidos a lo de la mitosis. Por ejemplo, en profase 1, la célula va a iniciar la formación de cromosomas. Si tú logras ver, ves algunos cromosomas, bueno, se dice que tienen forma así, o se observa así como forma de X el cromosoma, pero ¿por qué, profe, veo azules y rojos? Da a entender de que tenemos cromosomas paternos y cromosomas maternos, ¿no? Y esos cromosomas en la profase 1 van a mezclar sus genes, y así se asegura que esas células que se obtiene va a tener información genética tanto de papá como de mamá, o sea, ese espermatozoide va a tener información genética tanto de papá como de mamá, igual el óvulo o el ovocito. En metafase se alinean los cromosomas, el centro de la célula o la mitad de la célula, como por ahí me dijo una señorita, se llama placa o plano ecuatorial. La mitad de la célula se llama así, o le dicen así, plana o placa ecuatorial. Entonces los cromosomas se alinean en la mitad de la célula en pares. En Ana, los cromosomas se separan, un grupo se va para un polo, otro grupo para otro polo. En telofase se divide la célula en dos. ¿Por qué dice N, profe? Porque significa que ya esas dos células que se han formado en la telofase 1 tienen ya la mitad de cromosomas de la célula que inició con 2N, que significa cantidad completa de cromosomas. Y el 2N46 ya en telofase tiene 2N 23 cada una. Y en la profase 2, luego la célula va a pasar de la meiosis 1 a la meiosis 2, pero antes hace una etapa de transición que se llama intercinesis. ¿Qué es la intercinesis? Es una etapa de transición o intermedia entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Y en la meiosis 2, la primera etapa se llama profase 2, meta 2, ana 2, telofase 2. En profase 2, la célula va igual a va a condensar su cromatina formando los cromosomas. En meta va a alinear sus cromosomas al centro. En ana se separan los brazos de los cromosomas llamados cromátidas. Y en telofase se divide en dos, pero como son dos células, ¿no? Van a formarse cuatro. Una de una, dos, y de otra dos se forman 4 células hijas al final. ¿Qué es la citocinesis? Repartición o separación del citoplasma. Por lo tanto, la meiosis, por cada célula, se forman al final 4 células hijas que tienen la mitad de cromosomas de la célula original. Pero, profesor, la meiosis 1, usted dijo que la etapa más grande es la profase 1. Sí, porque ahí ocurren 5 eventos. El leptoteno o leptotene, el cigoteno, cigotene, el paquiteno o paquitene, diplotene o diploteno y diacinesis. En la primera, los cromosomas homólogos azules y rojos vienen a ser los cromosomas paternos y maternos. Se van mejor dicho, en esta primera etapa se va a ir formando los cromosomas, o se va a ir condensando la cromatina para formar los cromosomas. En cigoteno, los cromosomas se van a alinear. Los cromosomas se van a alinear. Se alinean. No se alinean, sino, a ver, no se alinean, sino se dice
los cromosomas se atraen y si te das cuenta, comparas la imagen del cigoteno con el leptoteno, los cromosomas se van a atraer de tal forma que están por unirse, están muy cerca. Un cromosoma azul asumiendo que es paterno con uno rojo que asumiendo que es materno. En paqueteno, si te das cuenta, los brazos de los cromosomas van a unirse, o sea, se van a mezclar genes. ¿Está bien? En el paqui se van a mezclar genes. Eso se llama crossing over. ¿Qué es el crossing over? Es la mezcla de genes o es la recombinación genética. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el paquiteno o paquitene de la profase 1. Yo me acuerdo que hace tiempo, obviamente, cuando tenía tu edad más o menos, un amigo se había comprado dos siberianos, macho y hembra, pero de la misma camada, o sea, que eran hermanos. Porque él quería reproducirlos cuando sean grandes y vender las crías. Bueno, ese tiempo era, pues, ¿no? O sea, como que vender las crías o regalarla o... Ese tiempo, pues, estoy hablando hace más de 20 años atrás, como que ese tipo de raza de perritos o otras razas eran caras, pues, ¿no? Entonces, bueno, si se daba la oportunidad, lo vendía a las crías en caso tenía o las regalaba, etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando él obviamente le llevaba siempre al veterinario, el veterinario le recomendó o le sugirió que cuando esté en celo la perrita, trate de aislarla y que no deje que se aparee con el machito porque era obviamente su hermano, o sea, eran de la misma camada. Que si quería reproducirlo, que lo va a cruzar con otro perrito. ¿Por qué? ¿Por qué crees que le sugirió eso? A ver, participamos, a ver, antes que toque el timbre para su descanso. Porque los mismos cromosomas podrían generar una malformidad. Claro, o sea, algo así. Lo que pasa es que como son hermanos esos perritos, el detalle está de que tienen mucha similitud genética, ¿no? Entonces, y la reproducción sexual se caracteriza por que exista variabilidad. Entonces va a haber poca o mínima variabilidad, de que son sus genomas muy parecidos. Ahora uno me puede decir, profesor, no, pero en mis gatos, por ejemplo, tuvo sus hijitos, sus crías y entre ellos se reproducieron y no pasó nada, claro. O me puede poner ejemplo de algún perrito también. Claro, pero pueden haber algunos casos de repente que no, ¿no? Pero por lo general se recomienda justamente eso para evitar que esas crías de repente nazcan genéticamente débiles o como dice su compañero por alguna malformación o X, ¿no? Puedas. Y en el diploteno, donde hubo esa unión o recombinación genética, se va a quedar o se da unas marcas, se da unas marcas llamadas quiasmas. Entonces, en el diploteno se evidencian ya notariamente los puntos de recombinación genética llamados quiasmas. Esos son puntos donde se dio la recombinación genética. Y en la diacinesis ya la célula queda lista como para ya terminar la profase y pasar a la metafase. Y esos quiasmas o marcas donde se dio la mezcla de genes van desapareciendo, ¿no? De esas 5, quiero que te acuerdes la tercera, que es el paquiteno, que es la etapa o la fase donde ocurre la recombinación genética o mezcla de genes o crossing over, ¿ya? Ahora pasamos a la reproducción sexual, pero aunque ahí no se ve el ratito. Ya, si no se ve el problema, ahora voy a mostrar otra imagen donde se pueda ver la flor, ¿ya? Ahorita vamos a ver la flor. Pero te voy adelantando que
la reproducción sexual en las plantas, el órgano reproductor ya te había dicho que era la flor. La flor puede tener una parte masculina llamada estambre y una parte femenina llamada pistilo. Y en una y en otra se forman se puede decir entre común, en forma general, mejor dicho, los gametos. ¿Ya? Claro, voy a mostrar. Pregunta. Una pregunta, y en todo caso, ya en la prefase 2 ya se da una prefase normal, o sea, ya no pasa nada de lo que pasó en la prefase 1. Una mitosis. Ya, la profase, sí, toda la meiosis 2 es muy parecido a una mitosis. Es muy parecido. La profase 2, la metafase 2, o sea, toda la meiosis 2 es muy parecido a la mitosis. Parecido, pero no idéntico, pero sí parecido. Sí. Entonces, mira, es bien complejo para formar los gametos. O sea, mira, se necesita de esta división que a la vez tienen dos grandes etapas, a la vez cada uno tiene 4 y a la vez la más grande tiene 5. Es bien complejo formar. Que luego vamos a dar algunos otros más datos por ahí, ¿ya? En este dibujo de la microsporogénesis se refieren a cómo se van a formar los gametos masculinos de la flor. Lo que pasa es que la flor va a producir una estructura que se llama grano de polen. El grano de polen es el gametofito masculino de la planta, el grano de polen. Y ahí en el grano de polen se encuentran los núcleos espermáticos que son los responsables de poder generar al embrión vegetal y a un tejido que rodea la semilla que se llama endospermo. En cambio, obviamente que ese polen se forma en el estambre de la flor, como se ve en el dibujo del estambre. En cambio, la megasporogénesis es la forma como se va a formar el futuro gametofito femenino. El gametofito femenino es un saquito que se llama saco embrionario que se encuentra en el pistilo o carpelo de la flor, que es la parte femenina. Y ese, así como el grano de polen puede tener 3 núcleos, en el caso del gametofito femenino o saco embrionario va a tener 8 núcleos. ¿Para qué el polen ingresa al pistilo? Ese proceso se llama polinización. ¿Para qué? Para que esa flor se convierta en una semilla, en una semilla o un fruto con sus semillas, ¿cierto? Pero esa semilla, dentro de esa semilla va a estar la futura planta, el embrión, en este caso, embrión vegetal, ¿no? ¿Por qué a partir de una semilla crece otra planta? Porque ahí está el embrión vegetal. Luego, tenemos el sistema reproductor humano. Bueno, ahí tengo problemas con la imagen, pero vamos a ver si lo voy a poner en otra, tengo ahí otro, un PDF donde te vamos a ver las imágenes. Donde el sistema reproductor masculino, bueno, los órganos que lo conforman son el pene, los testículos, las vías espermáticas y las glándulas accesorias que vienen a ser las seminales, que vienen a ser la próstata y unas glándulas lubricantes o que forman lubricante que se llama glándula de Cooper. Son las glándulas del sistema reproductor humano. Ahora, ¿qué diferencia hay entre semen y espermatozoide? A ver los caballeros. ¿Quién ¿El contiene el semen semen? está hecho de espermatozoides? Correcto, gracias por participar. Gracias. El semen es el fluido masculino que está formado por espermatozoides, por líquido prostático, por líquido seminal, por lubricante, ¿no? Solamente el 3
exageradamente el 3% de todo el semen que sale por eyaculación, ¿no? Con, contiene espermatozoides, o sea, de todo el semen que un varón en el acto sexual de él sale, el 3% aproximadamente son espermatozoides, pero ese 3% representa cerca a más de 60 millones de espermatozoides, ¿no? Cuando un varón, por ejemplo, tiene cierta edad y bueno, tiene su pareja, no usa ningún método anticonceptivo, obviamente quieren tener, obviamente, hijos, pero no es posible, o podría ser de que el médico esté en un estudio, que de repente se habla de un caso de esterilidad, ¿no? Que de repente él no forma espermatozoides. O sea, puede haber eyaculación y todo, pero no, ese semen que él produce no contiene espermatozoides. Obviamente para eso el médico tiene que hacer un estudio, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿hay varones que pueden ser estériles? Sí. ¿Hay mujeres que pueden ser estériles? También. ¿Ya? Ahora, hay una estructura, una vía espermática en el varón que se llama epidídimo, que está cerca del testículo, por dentro obviamente, que es donde los espermatozoides adquieren, se puede decir, adquieren madurez y motilidad, ¿ya? Madurez y motilidad. Se llama epidídimo. Ya, ahora, en el caso de la mujer, que vamos a poner la imagen en un PDF que tengo, su aparato reproductor de la mujer está formado por, en el caso de la mujer, está formado por en el caso de la mujer, por genitales externos, que es llamada también vulva, que viene a ser un conjunto de vellosidades que se llama monte de Venus, los labios mayores, labios menores, clítoris, y los genitales internos que vienen a ser la vagina, el útero, la trompa de falopio y los ovarios. Pregunta para ustedes, ¿qué órgano de la mujer se da la fecundación? O sea, el espermatozoide se une con el óvulo o futuro óvulo. ¿En qué órgano de la mujer? ¿En la vagina, en el útero, en el ovario, en la trompa de falopio? ¿En qué órgano? A ver las chicas En las trompas de falopio. o los En caballeros. las tropas de falopio. Correcto, en las trompas de falopio. En las trompas de falopio ocurre la fecundación. Y en los ovarios se forman los futuros óvulos, ¿no? Un ciclo menstrual se refiere a un conjunto de eventos que va a ocurrir en la mujer y pueden participar hormonas como son los estrógenos y la progesterona, pero ese ciclo de la mujer, dentro del ciclo de la mujer, cada ciclo menstrual inicia con una menstruación y termina con el inicio de otra menstruación. Puede demorar 28 días, 30 días, a cada 30 días o cada 28 dependiendo. Lo que son días, o sea, cada ciclo dura la misma cantidad de días, 28, 28, 28, 30, 30, 30, se llama ciclo regular. Y si un ciclo le demora, no sé por decir, 28 días, el otro 32, el otro 35, así cambia variable, eso se llama ciclo irregular. Por lo general, no todos los casos, pero por lo general los adolescentes suelen ser irregulares, ¿no? Pero ya de repente puede ser que el mismo nivel hormonal vaya cambiando y pueden ser que ya sean regulares o de repente no. O como que también hay chicas adolescentes que son regulares, o sea, todos los meses tienen la misma cantidad de días su ciclo. Ahora, cuando una mujer le dice, por ejemplo, que está fértil, ¿qué significa? ¿Que puede salir embarazada o no puede salir embarazada? Sí puede. Sí,
no una pareja de convivientes, la señora le dice, José Luis, por si acaso estoy fértil, o sea, significa de que puede salir embarazada, ¿no? Y está fértil, ¿por qué? Porque es posible que vaya a salir el óvulo y ese proceso se llama ovulación, o sea, de su ovario sale el óvulo a la trompa de falopio y va a esperar a su amiguito. ¿Quién es su amiguito? El espermatozoide. Por lo general, en el ciclo menstrual de una mujer regular, por lo general, no siempre, pero por lo general, sus días de ovulación suelen estar en la mitad de su ciclo, como muestra en ese diagrama, ¿no? Si una mujer menstrua el primero, entre el día 14, 13 o 15, es probable que esté por ovular. Teóricamente es así. En lo real es que puede ser que cambie ese ciclo, ¿no? O no siempre puede ser así. La gametogénesis es la formación de gametos. La fecundación viene a ser lo que hemos estado conversando, que el ovocito óvulo o futuro óvulo sale del ovario de la trompa y en una parte de la trompa de falopio llamada ampolla ocurre la fecundación, ¿no? Ese cigoto o ese futuro embrión tiene que dividirse e implantarse en el útero. A veces hay casos que ese embrión se implante en la misma trompa de falopio. Hablamos de embarazos ectópicos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el útero es el que se encarga del embarazo, ¿no? Ahí tenemos el cigoto, luego se divide en varias células llamadas blástulas, luego se forma como una cavidad, blastocisto se llama la célula, luego se forma otra estructura llamada gástrula, se forman ya las capas, luego se va diferenciando más las células, ¿no? Ya, y por último, esas son las capas, ¿no? Las capas, antes de los tejidos se forman 3 capitas las primeras semanas en el caso humano, ¿no? El ectodermo, mesodermo y endodermo. Y por último, una partenogénesis es cuando se forma una cría a partir de un óvulo no fecundado. Un óvulo que no es fecundado forma descendencia o cría. Eso ocurre en algunos insectos como las abejas. Se llama partenogénesis. Si una señorita sale embarazada, obviamente la madre dice, hijita, ¿quién es el papá? Ese chiquito que viene ese jovencito que viene con gorrita. No, no, mamá, yo no he tenido relaciones sexuales, mamá. ¿Cómo no, hijita? Pues, si estás embarazada es porque tienes relaciones sexuales, pues. O sea, si está embarazada es porque ese óvulo se ha unido con el espermatozoide, ¿no? Salvo excepción la Virgen María, ¿no? Pero en el caso de animales, como en algunos insectos, ese óvulo que no es fecundado forma descendencia. Eso se llama partenogénesis. Y el nacimiento de los animales puede ser por huevos ovíparos, cuando lleva un proceso de desarrollo dentro de la madre, vivíparo, o cuando va a formar huevo, pero ese huevo se queda dentro de la madre y cuando ya está desarrollado, eclosiona y sale, la cría. Eso se llama ovovivíparo. O sea, como que es una mezcla entre ovíparo y vivíparo. Eso ocurre en algunos tiburones y víboras, ¿no? La metamorfosis es cuando es una serie de cambios graduales que ocurren en algunos insectos. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, ¿no? Primero es huevo, luego es larva, luego es pupa, luego es imago o adulto, ¿no? Igual ocurre en el caso de la mosca, por ejemplo, también. Yeah. Algo final. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia sobre todo. A ver, minutos finales. Antes que se vaya a ver la... Ya, acá está. Uy.
A ver, mira, ahí está lo que hemos estado conversando. Este boletín tú lo tienes, la división de la célula, mitosis, meiosis, ese de ahí es la reproducción, ¿no? O sea, gametogénesis, formación de gametos. ¿Se escucha, chicos? El sistema reproductor masculino y femenino. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Sí, profesor. ¿Se escucha? Chicos, Sí, profesor. Sí, profesor. gracias, gracias. Pensar que se vio la señal. Ya ese es el útero, lo que hemos visto, el ciclo. Y acá están las preguntas, por favor, rápidamente, antes que lo gane la hora. A ver, uno, la C. Si quieres, puedes capturar pantalla. 2 dedos, 3 beso, 4 casa, 5 casa, 6 avión, 7 dedos, 8 casa, 9 beso, 10 dedos, 11 avión, 12 beso, 13 casa, 14 dedos, 15 avión. Repito, a ver. 1 casa, 2 dedos, 3 besos, 4 casa, 5 casa, 6 avión, 7 dedos, 8 casa, 9 besos, 10 dedos, 11 avión, 12 besos, 13 casa, 14 dedos, 15 avión. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. De verdad, muchísimas gracias por su paciencia. Gracias por su participación, por sus aportes también. Gracias a los que han estado participando. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si la batería de su celular aguanta. Sí, sí aguanta, tenemos 2 minutos. A ver, dime. Es que me surgió una duda mientras estábamos hablando de las plantas. ¿Cómo es que Ya. salen las semillas? ¿Cómo es que las venden? O sea, también tiene que ver algo con esta meiosis, mitosis. ¿Cómo es que la venden? No, no entiendo. O sea, O sea, para plantar una planta, valga la redundancia, se tiene que comprar semillas. Entonces, ¿cómo es que sacan esas semillas? ¿Tienen que ver con la meiosis, mitosis o cómo es ese proceso? claro, por ejemplo, a nivel de agro, es cierto, incluso nosotros, por ejemplo, hay empresas a nivel del norte que también exportan, por ejemplo, hasta el polen. Se exporta el polen y es cierto, también se venden semillas. Por ejemplo, a nivel de fútbol, ya que hoy ya juega la selección, hay empresas extranjeras que venden semillas de determinados tipos de pasto gras que permiten un mejor crecimiento, mejor poca cantidad de agua y un mejor desarrollo. Claro, en este caso usan el conocimiento de la planta para, en este caso, una aplicación a nivel de fútbol, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que hay empresas que sí se dedican a poder vender o mejorar las semillas que se pueden producir, ¿no? Por ejemplo, recuerda, las semillas se producen a nivel de la flor, o sea, la flor se poliniza, el polen entra al pistilo y esa flor se convierte en un fruto con sus semillas. Pero a veces yo puedo generar esa polinización, o sea, yo puedo agarrar el polen y ponerlo al pistilo y hacer que más rápido se genere o acelerar la formación de las semillas. Así como se exporta espárragos, o sea, se exporta plantas, se exporta espárragos, se exporta palta, se exporta lúcuma, también se hace un mejoramiento y se hace una exportación también de polen y también de semillas también, ¿no? O sea, esto ya es a nivel de agroexportación. Y hay empresas que tienen toda su metodología, todo un procedimiento para poder generar
las semillas en gran cantidad, pero creo esto obviamente se necesita, tienen cultivos de plantas, ¿no? Hectáreas de plantas para poder hacer todo esto, ¿no? Y hay varios niveles y varios procedimientos que se manejan para hacer todo esto. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero solamente para asegurarme. Dime. Respecto a la meiosis, usted dijo de que se formaba de células haploides, o sea, eh, es decir, ¿cómo le explico? De los 46, perdón, de los 46 cromosomas que tiene una célula, se forman en total 4 células hijas con 23 cada una. Exacto, se forman 4 cromosomas con 23 cromosomas cada una, pero cada cromosoma tiene 2 bracitos nada más, es como una cromátida, como la mitad de un cromosoma. ¿Me entiendes? O sea, esas células que tienen 36 cromosomas, cada cromosoma tiene 2 bracitos, es como una cromátida hija o cromosoma hijo. Cuando vimos la imagen del cromosoma, viste que habían como 4 brazos. Cada 2 brazos se llaman cromátidas, ¿cierto? Pero cuando se forman las células haploides, los gametos, cada cromosoma vendría a ser una cromátida hija con 2 bracitos. Se forman, y si yo cuento, hay 23 en el espermatozoide, 23 en el óvulo. Eso es lo normal, ¿no? Que tiene que haber. Ah, ya, profe, gracias.